Bendiciones, bendiciones. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes de una manera especial. Hoy quiero compartir con ustedes las 7 palabras pronunciadas por Jesús desde la cruz, las últimas 7 palabras que dijo nuestro Señor Jesús mientras agonizaba en aquella cruz, en aquel día hace 2000 años. Eso es lo que queremos compartir con cada uno de ustedes. Las 7 palabras que son muy enseñadas y predicadas durante estos días de Semana Santa, de Semana Mayor, como le llaman algunos. Y se habla mucho acerca de todo esto. Y eso es lo que queremos compartir. Y la primera palabra pronunciada por nuestro Señor Jesucristo fue: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Los 4 evangelios, desde Mateo hasta Juan, recogen estas 7 palabras. Eh, la primera palabra fue: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Miren el carácter, cómo Jesús sigue revelando su carácter de amor y de perdonador, aún ante aquellos que le crucificaron y que le maltrataron. Él dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Realmente no sabían lo que hacían, en el sentido porque ellos no sabían que estaban dando muerte al Hijo de Dios, al Mesías, o sea, al Mesías que esperaba el pueblo de Israel. Ellos esperaban a un Salvador, a un Mesías. Ahora ellos no sabían que le estaban dando muerte categóricamente a ese Mesías que ellos estaban esperando, ya que ellos tenían otra concepción, otra creencia, otra forma de ver o de visualizar quién era el Mesías. Jesús para ellos no llenaba los requisitos del Mesías que ellos estaban esperando. Y Jesús dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, eso revela el carácter, la naturaleza que también nosotros como seguidores de Dios debemos de tener ante aquellos que aún no hacen daño o nos maltratan o se levantan en contra de nosotros. En vez de tener una actitud de juicio, tener una actitud perdonadora como la tuvo Jesús. Mire la gran enseñanza: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La segunda palabra dice: yo te aseguro hoy que estará conmigo en el paraíso. Fue la segunda palabra que se encuentra en Lucas, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Aquel reo que estaba en aquella cruz, el de la derecha, que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, dijo: este justo nada ha hecho. Sin embargo, el otro se burlaba de Jesús, pero hubo uno que pudo reconocer que Jesús era el Mesías, era el Salvador del mundo, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy te digo, te aseguro que estará conmigo en el paraíso. O sea, este señor, este hombre, aún en su condición, aún en su estado que él se encontraba, pudo reconocer a Jesús como su Salvador y clamó a Jesús y recibió el perdón. Esto nos da a entender que no importa el estrato social o la condición que se encuentra un ser humano, si reconoce a Jesús, si implora la misericordia y el favor de Dios en su condición, en el mundo más bajo que se puede encontrar de pecado, de vicio, si reconoce a Jesús como su Salvador y proclama, implora el favor de Dios, pues recibe perdón y recibe misericordia, como pasó con este señor. La próxima palabra, la tercera palabra dice: Jesús le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Era cuando estaban Jesús, cuando estaban Juan y María y las demás Marías a los pies de la cruz. Jesús dijo: mujer, he ahí tu hijo. Pero Jesús sabe, y nosotros sabemos, que María tuvo otros hijos. Jesús tuvo hermanos, dice las escrituras, como enseña el libro de Lucas y el libro de Marcos. O sea, ¿cuál es las enseñanzas? Las enseñanzas de la relación que debe de existir, que debe de haber entre padre e hijos, entre hijos y padre. O sea, madre, mujer, he aquí tu hijo. Y dice que de aquel día el discípulo a quien Jesús amaba la recibió como si fuera su madre. Esto es la enseñanza que debemos nosotros entender y debemos de practicar esta relación que debe de existir entre esos dos seres, hijos y padres e hijos. Esa fue la tercera palabra de Jesús pronunciada: mujer, he ahí tu hijo. La cuarta palabra de Jesús fue: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Fue la primera vez en la historia de Jesús en la tierra
que sintió el abandono del Padre. Jesús se sintió solo, se sintió abandonado. Sintió, como dijo alguien, Dios se apartó de Dios. O sea, Dios Padre se apartó de Dios Hijo. Pero ¿por qué Dios o Jesús siente el abandono del Padre? Primera de Juan dice que Dios es luz y no hay tiniebla en él. Jesús decide cargar con los pecados de la humanidad. Por eso que esa oscuridad que se puso durante la hora novena, a la hora de la tarde, dice que el cielo se cubrió de oscuridad, una tiniebla. Esa tiniebla es una tipología del pecado de la humanidad. Jesús decide cargar con el pecado de la humanidad sobre sus hombros. Y como Él se hace pecado por nosotros, Él nunca pecó, pero se hizo pecado por nosotros, Dios se aparta de Jesús, sintió el abandono del Padre, se sintió solo a causa del pecado que ya Él cargaba sobre sus hombros. Todos los pecados por habido y por haber que usted se puede imaginar, Jesús cargó con ellos en la cruz del Calvario. Por eso que cuando un ser humano se acerca a Jesús, no importa su condición de pecado, Él tiene la potestad de limpiarlo porque Él cargó con ese pecado. Y el Padre se apartó de Jesús, se sintió solo, sintió el abandono del Padre. La próxima palabra o la quinta palabra de Jesús es tengo sed. Era normal en esas personas que morían en esa condición sentir sed porque físicamente se desgastaban, se deshidrataban físicamente hablando. Al perder sangre se iban deshidratando y era normal que tuviera sed. Por eso Jesús dice tengo sed, dando a entender que Jesús no pasó su crucifixión, o sea, con una anestesia. Él sintió el dolor. O sea, en vivo, a todo color, sintió el dolor, sintió el maltrato físico. Pero dijo, tengo sed porque, o sea, la parte humana de Jesús, tengo sed. O sea, el dolor que le causó, o la sed que fue causada por la pérdida de sangre y por estar clavado en esa forma, o sea, se iba desgastando, se iba deshidratando físicamente, iba perdiendo líquido de su cuerpo. Y él dijo, tengo sed, sintió sed. Pero tenía sed también de justicia, tenía sed de hacer la voluntad de su Padre. Tengo sed. La sexta palabra de Jesús, consumado es. Consumado es, la palabra consumado significa finalizado, acabado, terminado, dar por terminado o finalizado una obra que comenzó a hacer y que llegó a su culminación. O sea, consumado es. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús consumió o consumó? Él consumó el plan divino que Él vino a materializar en esta tierra. Jesús vino con una agenda divina. Por eso Él dijo en una ocasión, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no mi propia voluntad. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y el morir en esa condición, morir en la cruz, era parte de la agenda divina que Él vino a desarrollar a este plano humano. Aproximadamente unas 300 profecías registradas en todas las escrituras se dieron cumplimiento desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Solamente 30 profecías aproximadamente, según los estudiosos, se están cumpliendo en el momento que Jesús está siendo crucificado en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es. Ahora, consumado que bueno, todo lo que estaba escrito en los profetas y en la ley y en los salmos acerca del Mesías, consumado es. Todo Él lo consumó. Todas esas profecías que hablaban del Mesías venidero. Porque Él vino con un proyecto, vino con una agenda divina a este plano humano. Y ahí Él nos enseña que terminó, que finalizó la obra para la cual Él fue enviado. La séptima palabra que Jesús dijo desde la cruz fue, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Bueno, consumado es, ya como terminé la obra, como finalicé, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Dice que entregó el espíritu al Padre, ahí mismo expiró. Qué interesante ver que Jesús dijo Padre, o sea, llama a Dios su Padre. Pero dice en tu mano, la mano de Dios significa que Dios tiene el control. O sea, que Dios estaba en control
de todas las cosas que Jesús hacía, que Dios estaba en control de la vida del Mesías, de la vida de Jesús. Padre, en tu mano, en tu control, en tu dominio, yo entrego mi espíritu. O sea, nuestras vidas, amado, están en la mano de Dios. Dios tiene el control de nosotros como así tenía el control de Jesús. Al igual que Jesús, tal vez no de esa misma magnitud, pero cada uno de nosotros hemos venido a este plano humano con una agenda divina. Hemos venido a este plano humano con un propósito divino. Y es la voluntad de Dios que nosotros llevemos a cabo la obra para la cual hemos sido enviados a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús nos modeló, nos enseñó cómo se hace y cómo debe ser la voluntad del Padre, porque Él se sometió y aprendió la obediencia como hijo y aprendió a obedecer a su Padre en la forma de hijo, porque Él luego volvió al Padre, volvió a la gloria que tenía en el principio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estas fueron las 7 palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. Esas 7 palabras que cierran una gran enseñanza y un gran misterio para nosotros hoy en día. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir el video. Dale un fuerte like y déjanos tu comentario. Dios te bendiga y shalom.